haznos algo original tuyo. Entonces estuve pensando, sacando mi libro de tantas recetas que tengo más de 5,000 recetas. Les voy a hacer algo original de Sergio el Milusos. Una fritata para desayunar que se va a chupar los dedos. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar para hacer este desayuno. 4 huevitos, poquitas espinacas, 2 salchichitas de estas se llaman Hadlings, 4 rebanaditas de queso suizo o puede usar el que a usted le guste, un chilito amarillo, que este no pica para nada, un tomatito, poquitos espárragos, cualquier cosita de cebolla y una latita de tuna. Quédense conmigo y ahorita nos vamos a aventar este desayunito. Tenga su cazuelita media calientita, agréguele poquito aceite, mire. Con ese aceitito tiene una gotita nomás y ponga sus de estas a calentar. Ahí póngalas a freír y ahorita le voy diciendo paso por paso lo que tiene que hacer. Pasamos a cortar el chilito, mire. El chilito lo vamos a hacer bien picadito. Mire cómo va. En pedacitos. En pedacitos chiquititos, ahí está. Ahora pasamos a la cebollita. Y mientras que esté picando su verdura, no se le olvide su cazuelita donde tiene las Hadlings, porque se le quema. Mire, bien picadita, bien picadita. Pasamos al tomatito, mire. El tomatito nomás es medio tomatito. Nomás medio tomatito. Igual, finito, mire. Hágalo quedito, no se me vaya a cortar, porque recuerde lo que dice Sergio el Milusos, no hay aseguranza. Mire, los Hadlings, ve, ya están bien cafecitos. Mire qué crujientes y esponjaditos. Esto ya está. Pasamos a apagarlo y pasamos a quitarlo para que se enfríe. Ahorita seguimos el siguiente paso. Listo, Calixto. Ahora pasamos a abrir la latita de tuna, mire. Abrimos la tuna. Bien abiertita. El jugo de la lata de tuna se le tira. Ahorita voy a pasar a tirarlo mientras le ponemos sus espinacas aquí, mire. Las espinacas van a ir todas juntas. Ahorita pasamos a tirar el jugo. Echamos, mire, toda la latita de tuna. Mire nomás. Acabadito de pescar este pescadito. Mire, mire qué rico. Qué rico se ve. Ahora lo revolvemos, mire. Primero lo revolvemos, bien revuelto. Ahora vamos a poner su cazuela grandota, su comal, lo que usted tenga para hacer el omelette. Mire el aceitito que le vamos a poner. Con ese aceitito. Es todo, bastante, unas gotitas nomás. Eso es todo. Ahora después que esté todo revuelto, vamos a ponerle sal. Mire, salecita poquita. Nomás cualquier cosita y le pasamos a poner pimientita, mire. Mire, nomás cualquier cosita de pimientita y pasamos a cortar las salchichitas, mire, en pedacitos, mire, con cuidado porque estas todavía están calientes, si no las agarra, bien finitas, mire, bien finitas. Que la cazuela ya está caliente. ¿Cómo se da cuenta que está caliente? Empieza a oler aceite. Póngale sus espárragos, mire, sus espárragos a freír, mire. Ahí está. Usted puede ponerle más, puede ponerle menos. Esto es para 2 personas y nos vamos a echar 3 esparraguitos cada quien. Ahora, ya cuando tenga todo, mire, revuélvalo. Ya tiene el chilito, el tomatito, la cebolla, las espinacas y sus Hadlings. Entonces, revuélvalo. Como dice el general, muévelo, que es sabroso. Ahora pasamos a preparar los huevos. Mientras que los espárragos se están friendo en su respectiva cazuelita. Mire, 4 huevitos. Yo voy a hacer desayuno para 2 personas. Usted quiere hacer para más o para menos, calcúlele el golpe de traidor. Mire, poquita salecita, ahí está. Y poquito pimientita, nomás, ahí está, poquito. Lo pasamos a revolver. Espárragos, ahí va. Déjenlos que se fríen, ya le falta poquito. Unos 32 segundos y medio. Ahí va, mire, ahí está. Mire los esparraguitos, ya están listos. Vamos a sacarlos, listo. En la misma cazuela que tenemos aquí, ahí mismo vamos a hacer el omelette, mire. El mismo aceitito. No ocupa cambiar, no ocupa nada. Ahora vamos a hacer el huevito, mire. El huevito. Que se vea ahí, mire. Listo, que se vea.
Déjenlo que se ponga un poquito. Ponerle su quesito, miren. Puro quesito suizo. Suizo. Y inmediatamente le ponemos sus condimentos, miren. Miren nomás qué chulada. Miren qué rico se está viendo. Miren nomás. Póngaselo todo y todo. Que no quede huella, como dicen los tucanes. Pasamos a voltearlo. Con mucho cuidadito, mire. Con mucho cuidadito porque esto está grande. Y cuando está grande no se puede voltear muy bien. Mire. Ahí está. ¡Qué chulada! Mírelo, estúdielo. Ahí está. Bueno, mis queridos amigos, hay un dicho muy famoso que dice así: una flor no dura 2 primaveras. Yo me quisiera quedar con ustedes aquí, pero este desayunito ha quedado en su punto. Vamos a probarlo, pero espérenme. Suscríbase a mi canal. ¿Ya se suscribió? Hágame un like, hágame un comentario. Suscríbase. Continuamos. Vamos a probarlo, a ver qué tan bueno está. Miren nomás. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Oh, my God! Esto se ve rico. Está la palabra correcta para eso, está mundial. Mundial. Se lo recomiendo. ¿Qué me gasté ahí? No me gasté ni $5. Este desayuno le alcanza para 2 personas. Y si lo acompaña usted con cualquier cosita, ensalada, frijoles, arroz, le alcanza para 3. Un desayuno que cualquier persona puede hacer a cualquier precio baratito. No se le olvide el pacto que tenemos. Ring the bell. Toque la campanita y otra vez, como dijo don Pedro Vargas, muy agradecido y muy agradecido. Nos vemos hasta la próxima.